Buen día, guardianes del pulso global. Soy Isabela Briones y esto es BBQ Noticias Matutina. El domingo que debería ser de descanso nos trae noticias que sacuden la conciencia mundial. Desde Gaza hasta los pasillos del poder en Berlín, desde el Pacífico hasta los desiertos de Arabia, el mundo no descansa. Y nosotros tampoco. Hoy tenemos historias que hablan de guerra, diplomacia, energía y supervivencia. Porque al final del día, todas las noticias se reducen a una pregunta: ¿hacia dónde vamos como humanidad? Misil israelí falla y mata niños en Gaza. En la madrugada del domingo, al menos 10 palestinos murieron en un ataque israelí en un punto de distribución de agua en Nuseirat, Gaza, entre ellos 6 niños. Lo que convierte esta tragedia en algo especialmente desgarrador es que las víctimas estaban recolectando agua en medio de una crisis humanitaria que empeora día a día. ¿Qué pasó exactamente? El ejército israelí ha confirmado que el ataque tenía como objetivo a un miliciano de la Yihad Islámica, pero un mal funcionamiento técnico hizo que el misil cayera decenas de metros del objetivo. Es una frase que suena clínica, pero detrás de ella están 6 niños que nunca volverán a casa. La crisis del agua en Gaza es crítica. La escasez de agua en Gaza se ha intensificado drásticamente en las últimas semanas, con cortes de combustible que afectan las plantas desalinizadoras. Imaginen vivir en un lugar donde conseguir agua potable es una actividad de alto riesgo. Donde llevar un galón a llenar puede convertirse en una sentencia de muerte. Los números son devastadores. Con más de 58.000 fallecidos desde el inicio del conflicto, cada nueva víctima se suma a una estadística que ya perdió su capacidad de impactar. Pero cuando hablamos de niños muriendo por recolectar agua, estamos hablando de una crisis humanitaria que trasciende la política. ¿Dónde están las conversaciones de paz? Las negociaciones para un alto al fuego siguen sin avances significativos. Es como si estuviéramos atrapados en un ciclo donde cada tragedia genera más odio, y cada acto de venganza justifica más violencia. Los niños de Gaza no eligieron este conflicto, pero son quienes pagan el precio más alto. La responsabilidad de los fallos técnicos. Cuando un misil de precisión falla y mata niños, ¿quién es responsable? ¿El soldado que apretó el gatillo? ¿El comandante que autorizó el ataque? ¿El sistema que permitió que civiles estuvieran en la zona de fuego? La respuesta es compleja, pero las consecuencias son devastadoramente simples. Alemania advierte: la UE debe actuar con firmeza. El ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, declaró este domingo que la Unión Europea debe tomar medidas decisivas contra Estados Unidos si las negociaciones arancelarias fallan. Es el tono más duro que hemos escuchado desde Berlín desde que Trump anunció los aranceles del 30%. ¿Por qué Alemania habla tan fuerte? Porque es el país que más tiene que perder. Alemania es una potencia exportadora que depende masivamente del comercio con Estados Unidos. Sus automóviles, maquinaria y productos químicos enfrentan la perspectiva de volverse prohibitivamente caros en el mercado estadounidense. Las palabras de Klingbeil son significativas: si no se logra una solución negociada justa, la UE debe actuar con firmeza. En diplomacia europea, esto es prácticamente una declaración de guerra comercial. Los alemanes no hablan así a menos que estén realmente preocupados. ¿Qué medidas está considerando Europa? La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya ha mencionado medidas compensatorias si los aranceles se materializan. Esto incluiría aranceles recíprocos sobre productos estadounidenses, restricciones a importaciones de tecnología, posibles sanciones a empresas estadounidenses en Europa. La estrategia alemana es clara: Berlín está tratando de mantener la puerta abierta para las negociaciones mientras prepara a la UE para lo peor. Es como prepararse para una pelea mientras sigues tratando de evitarla. El dilema del tiempo. Trump amenazó con imponer aranceles del 30% a partir del 1 de agosto, después de que semanas de negociaciones con los principales socios comerciales no lograran un acuerdo comercial integral. Quedan menos de 3 semanas para un acuerdo o una guerra comercial total. ¿Qué significa esto para el consumidor? Si la UE responde con aranceles recíprocos, los europeos pagarán más por iPhones, Netflix y productos estadounidenses. Es una guerra donde todos perdemos, pero algunos perderán más que otros. Australia navega las aguas turbulentas de Taiwán. El primer ministro australiano Anthony Albanese reafirmó hoy la posición de su país sobre Taiwán: mantener el statu quo en medio de presiones diplomáticas crecientes desde Washington para una postura más firme contra China. ¿Por qué es importante la posición australiana? Porque Australia se encuentra literalmente en el medio de la rivalidad entre Estados Unidos y China. Es aliado de Washington, pero su economía depende enormemente de Beijing.
Es como estar parado en el medio de una pelea entre dos gigantes. Las presiones estadounidenses son reales. Washington ha estado presionando a sus aliados del Pacífico para que adopten posturas más confrontacionales hacia China respecto a Taiwán. Estados Unidos quiere que Australia declare explícitamente su apoyo a la independencia taiwanesa. La respuesta de Albanese es diplomática. La estabilidad en el estrecho es esencial y Canberra apoyará un enfoque centrado en el equilibrio regional. Es una forma elegante de decir, no queremos guerra, pero tampoco queremos enemistarnos con nadie. ¿Por qué Australia es tan cautelosa? Porque sabe que cualquier conflicto en el estrecho de Taiwán convertiría al Pacífico en un campo de batalla. Australia no tiene la protección geográfica de Estados Unidos. Si hay guerra, las consecuencias llegarían directamente a sus costas. El dilema australiano, mantener la alianza con Estados Unidos sin provocar a China es como caminar en la cuerda floja durante un huracán. Un paso en falso y Australia podría encontrarse en el centro de un conflicto que no eligió. Las implicaciones regionales: si Australia, uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en la región, se muestra reacia a confrontar a China, ¿qué dice esto sobre la estrategia estadounidense en el Pacífico? Arabia Saudita apuesta todo a la energía limpia. En una movida que habría sido impensable hace una década, Arabia Saudita anunció inversiones por $8.300 millones americanos en proyectos de energía solar y eólica. El reino que construyó su fortuna sobre el petróleo ahora apuesta por un futuro sin combustibles fósiles. Los números son impresionantes: 5 proyectos solares y 2 de energía eólica. Capacidad total de 15 GW. Objetivo: 130 GW de energía renovable para 2030. Impulsado por el Fondo de Inversión Pública, PIF, y Aramco. ¿Por qué Arabia Saudita hace esto? Porque los saudíes saben algo que el resto del mundo está comenzando a entender: la era del petróleo está llegando a su fin. No mañana, no el próximo año, pero inevitablemente. La ironía es deliciosa. Aramco, la empresa petrolera más grande del mundo, está financiando la transición hacia energías que eventualmente harán obsoleto su producto principal. Es como si McDonald's invirtiera en una cadena de restaurantes veganos. La estrategia a largo plazo: Arabia Saudita quiere convertirse en el proveedor de energía limpia del mundo, igual que lo fue con el petróleo. En lugar de bombear crudo, planean generar electricidad renovable y exportarla a través de hidrógeno verde. ¿Es suficiente? 130 GW para 2030 es una cifra masiva, pero considerando que el mundo necesita reducir emisiones en un 45% para 2030, cada gigawatt cuenta. Los saudíes están jugando un juego a largo plazo donde la supervivencia nacional depende de la reinvención completa. El mensaje geopolítico: este anuncio es también una señal al mundo de que Arabia Saudita planea seguir siendo relevante en el nuevo orden energético global. No van a convertirse en otra Venezuela, rica en recursos pero pobre en adaptación. Ucrania elimina presuntos agentes rusos. En una operación que suena a novela de espías, la inteligencia ucraniana, SBU, reportó haber liquidado a miembros de una célula del FSB ruso acusados de asesinar a un coronel del SBU en Kiev. La guerra en Ucrania está lejos de ser solo un conflicto convencional. ¿Qué sabemos? Se trata de al menos 2 personas vinculadas al servicio secreto ruso que supuestamente operaban en territorio ucraniano. Moscú, como era de esperarse, no ha emitido comentarios oficiales. En el mundo del espionaje, el silencio es tanto confirmación como negación. La guerra de las sombras: mientras el mundo se enfoca en tanques y misiles, la verdadera guerra se libra en las sombras. Agentes durmientes, células terroristas, asesinatos selectivos. Es el tipo de guerra que no aparece en los noticieros, pero que puede ser más decisiva que las batallas frontales. ¿Por qué Kiev hace esto público? Porque quiere enviar un mensaje: sabemos quiénes son, dónde están, y podemos llegar a ustedes. Es propaganda psicológica dirigida tanto al FSB como a la población ucraniana. Las implicaciones son serias. Si Ucrania está eliminando agentes rusos en su territorio, ¿está Rusia haciendo lo mismo en Ucrania? ¿Hay una guerra de espías paralela que no vemos? Probablemente sí, y probablemente es más brutal de lo que imaginamos. El precedente histórico: las guerras modernas siempre han tenido este componente de operaciones especiales. Lo que es nuevo es que Kiev esté dispuesto a hacerlo público. ¿Es una señal de confianza o de desesperación? Análisis: el mundo entre guerra, política y supervivencia. La conectividad de las crisis: estas 5 noticias no son eventos aislados. Son síntomas de un mundo en transición, donde las viejas reglas ya no funcionan pero las nuevas aún no se han escrito. Gaza y el fracaso de la diplomacia:
La muerte de niños recolectando agua nos recuerda que mientras los diplomáticos hablan, la gente muere. La crisis humanitaria en Gaza es el resultado de décadas de soluciones fallidas y compromisos a medias. La guerra comercial como nueva diplomacia, Trump está usando aranceles como otros presidentes usaban bombarderos. Es guerra por otros medios, pero las consecuencias económicas pueden ser tan devastadoras como las militares. El equilibrio imposible. Australia enfrentando presiones entre Estados Unidos y China es el dilema de muchos países en el siglo XXI. ¿Cómo mantener la soberanía en un mundo bipolar? La carrera contra el tiempo. Arabia Saudita invirtiendo en energía limpia es reconocer que el futuro ya llegó. Los países que no se adapten serán irrelevantes. La guerra perpetua. Ucrania eliminando espías rusos nos recuerda que algunas guerras no terminan con tratados, sino que evolucionan hacia conflictos permanentes de baja intensidad. ¿Qué viene después? Estamos en un momento bisagra de la historia. Las decisiones que se tomen en los próximos meses determinarán si avanzamos hacia un mundo más estable o nos sumergimos en décadas de conflicto. Perspectiva para la semana. Lunes, los mercados europeos abrirán con nerviosismo por las tensiones comerciales. Esperamos declaraciones de la Comisión Europea sobre posibles contramedidas. Martes, posibles negociaciones de emergencia entre Estados Unidos y la UE. El reloj corre hacia el 1 de agosto. Miércoles, seguimiento a la situación humanitaria en Gaza. Organizaciones internacionales presionarán por corredores humanitarios. Jueves, probable reunión de ministros de energía de la UE para discutir implicaciones de los aranceles en el sector energético. Viernes, cierre de semana con análisis de mercados y posibles señales de Washington sobre flexibilidad en las negociaciones. Los indicadores clave, reacciones de los mercados europeos al abrir. Declaraciones de líderes de la UE. Movimientos diplomáticos en Oriente Medio. Precio del petróleo, impacto de inversiones saudíes. Tensiones en el estrecho de Taiwán. Y eso es todo por esta BBQ Noticias Matutina. 5 historias que nos recuerdan que el mundo nunca duerme, y que las decisiones tomadas en salas de reuniones pueden cambiar vidas en el otro lado del planeta. Hoy vimos guerra, diplomacia, energía y supervivencia. Vimos cómo la política se convierte en tragedia, cómo la economía se convierte en arma, y cómo la supervivencia se convierte en estrategia. La semana que comienza será decisiva en muchos frentes. Desde las negociaciones comerciales hasta las crisis humanitarias, desde la transición energética hasta los conflictos geopolíticos. Si esto te ayudó a entender por qué el mundo despierta hoy entre guerra, política y energía, dale like, suscríbete y activa la campanita. Porque en tiempos como estos, estar informado no es un lujo, es una necesidad. Nos vemos esta tarde con el cierre brutal y ese estilo único que nos caracteriza. Esto fue BBQ Noticias Matutina. Soy Isabel Briones, y recuerden, las noticias no son solo información, son las señales del futuro que está llegando. Que tengan un buen domingo.